El día de hoy vamos a continuar con el tema de rinitis. Así ya culminamos este tema y empezamos el siguiente, que es el pistaje. ¿Dónde habíamos quedado? A ver, me recuerdo. Síntesis cardiaca en su tratamiento. La de tipo alérgico. Sí. Ya habíamos visto la patología, la clasificación, todo eso. Sí. Tratamiento. ¿Tratamiento también vimos o tenemos que ver el tratamiento? Bien. Ahora esta vez vamos a volver a repasar entonces el tratamiento. Vamos a continuar desde esta parte. Y vamos a terminar el día de hoy, ¿sí? Bien, entonces para hacer un repaso de lo que habíamos visto la clase pasada en cuanto al tratamiento de las rinitis alérgicas. La rinitis alérgica, acuérdense, todos estos medicamentos que estamos viendo en la diapositiva son medicamentos que tienen como función mejorar la clínica del paciente. Pueden apagar la luz. Entonces, no van a corregir la causa del cuadro alérgico, sino que van a aminorar o van a tratar de mejorar los síntomas, ¿sí? La clínica del paciente. Entonces, habíamos dicho, entre los medicamentos más usados teníamos los antihistamínicos, ¿sí? De diferente generación, diferente familia, primera, segunda, tercera generación. Seguramente muchos de ustedes en algún momento habrán tomado algún tipo de antihistamínico. Son muy útiles tanto para la congestión nasal como para la rinorrea. Tenemos desde lo más simple como la clorfeniramina, que es lo que suelen tener los antigripales, y ya los más avanzados como la levocetirizina o la letronatamina. En cuanto a los descongestivos nasales, aquí tenemos también una variedad amplia de descongestivos nasales. Aquí se refiere sobre todo a lo que son vasoconstrictores tópicos, ¿sí? Habíamos dicho que los vasoconstrictores tópicos son medicamentos que deben ser usados durante periodos cortos de tiempo porque pueden ocasionar ciertos efectos adversos que en ocasiones empeoran el cuadro clínico del paciente. Habíamos dicho que tienen ventajas y tienen desventajas. Entre las ventajas está que tienen un inicio de acción bastante rápido, ¿no? Uno se lo coloca y a los 5 o 10 minutos ya siente el alivio por la descongestión. No son tan caros en comparación de otros medicamentos tópicos, pero tienen la desventaja de que pueden ocasionar adicción, sobre todo cuando se usa por tiempo prolongado, porque a medida que el paciente lo va utilizando, el medicamento no tiene el mismo efecto. Entonces cada vez necesita más dosis a mayor frecuencia. Entonces genera cierto grado de adicción. Y esto puede ocasionar, cuando se usa de manera descontrolada, puede ocasionar isquemia, la mucosa nasal, lo que puede llevar a una necrosis y una perforación septal. Entonces es algo que hay que tener en cuenta y hay que siempre explicarle al paciente cuál es el tiempo de tratamiento. Habíamos dicho no más de 5 a 7 días. ¿Sí? Ustedes van a ver cuando atiendan pacientes en consulta o en emergencia cuando esté internado. Muchas veces el paciente utiliza estos vasoconstrictores tópicos. Hay una marca muy famosa que es el Finiamin, que es muy utilizada.
cuando uno le pregunta al paciente cuánto tiempo lleva utilizando ese spray, lo utilizo hace 2 años. Mucho tiempo, ¿no? Con un efecto adverso seguramente que ya se está manifestando en ese paciente. Vamos a ver más adelante que los vasoconstrictores tópicos son causa de rinitis medicamentosa. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y sobre todo en pacientes con comorbilidades, con factores de riesgo como hipertensión arterial, no se le puede medicar. Entonces hay que tener cuidado. Luego tenemos otros medicamentos como el cromoglicato disódico, que es un fármaco que va a inhibir la reglamentación de los mastocitos. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho durante la segunda etapa, la etapa clínica, ¿no? De la rinitis alérgica, hay un proceso de degradación mastocitaria donde se liberan ciertas sustancias. Entonces el cromoglicato disódico inhibe esa liberación. Teníamos también los corticoides tópicos nasales y los sistémicos. Los sistémicos se suelen utilizar cuando se quiere un efecto más rápido, cuando el paciente está muy sintomático, tiene mucha clínica y se busca un inicio de acción rápido y potente. Entonces puede utilizarse en tandas cortas, ¿no? Periodos cortos de tiempo, y siempre teniendo mucho cuidado con sus efectos adversos, sobre todo pacientes con alguna comorbilidad como diabetes, hipertensión arterial. Y los corticoides tópicos. Aquí habíamos dicho que los corticoides tópicos son medicamentos bastante utilizados en los cuadros de rinitis, que también van a tener sus ventajas y sus desventajas. Habíamos dicho entre las ventajas estaba que se podían utilizar durante periodos largos. Hay pacientes que usan corticoides tópicos meses, ¿no? 3, 4 meses. Entonces tienen esa seguridad, ¿no? De que actúan solamente a nivel de la mucosa nasal, no tienen un efecto sistémico como los corticoides orales o inyectables. Entonces esa es una ventaja. Aparte, cuando comienza a hacer efecto el corticoide tópico, ¿sí? Ese efecto se mantiene durante mucho tiempo, ¿sí? Es un efecto prolongado, a diferencia de los vasoconstrictores que tienen un efecto rápido, pero también el efecto se va rápido. Entonces los corticoides tópicos tienen un efecto mucho más largo. ¿Qué desventajas podríamos decir de los corticoides tópicos? Tal vez que tardan en hacer efecto, ¿sí? No es un efecto inmediato como los vasoconstrictores, que es de minutos, sino que los corticoides tópicos tardan días a semanas, entre 10 a 15 días más o menos en hacer efecto. Entonces pasa que el paciente está muy sintomático, se desespera porque sus manifestaciones clínicas no mejoran, entonces deja el tratamiento, dice esto no me sirve y lo deja de usar. Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso les decía lo de las tandas cortas de corticoides sistémicos, para que el paciente vaya sintiendo mejoría hasta que el corticoide tópico haga efecto, ¿no? Y el tema del precio también sería una desventaja, que son un poquito caros, ¿no? Los corticoides tópicos están unas 3 o 4 veces más que los vasoconstrictores. Entonces eso hace también dudar al paciente, ¿no? Comprarse algo tan caro que no le haga efecto inmediato, no suele decepcionar, pero son mucho más seguros, tienen mucho mejor efecto que los vasoconstrictores. Ahí hay un montón de ejemplos, ¿no? Fluticasona, omeprazona, triamcinolona, budesonide, ¿no? Hay una gran variedad. Luego tenemos los anticolinérgicos nasales, aquí está por ejemplo el bromuro de imidacloprid, que actúan sobre todo con la rinorrea. Son medicamentos que van a actuar específicamente sobre la acetilcolina, que es la que está relacionada con la rinorrea. Y los antileucotrienos, que son medicamentos que van a actuar sobre el efecto de los leucotrienos. El más conocido, seguramente lo han escuchado, es el Montelukast,
que se suele utilizar sobre todo en pacientes con rinitis alérgica y asma. Cuando hay un paciente con ambas patologías, el medicamento de elección suele ser el Montelukast y los antibióticos. Aunque últimamente, les había comentado yo en la clase pasada, que hay muchos estudios que indican que el Montelukast tiene un efecto adverso grave, que son las ideas suicidas en pacientes. Entonces se está viendo por eso riesgo-beneficio en cuanto a resultados. Aquí podemos aumentar también lo que son las soluciones fisiológicas isotónicas para hacerse lavados nasales, que también es bastante útil en estos pacientes con rinitis. Y algo también aparte de esto, que también se debe considerar, sobre todo en pacientes que tienen una rinitis alérgica de grado moderado o severo, o que sea dentro de la clasificación de persistente, está el tratamiento de desensibilización. ¿En qué consiste este tratamiento? En acostumbrar o bajar la respuesta del sistema inmunológico del paciente a un alergeno en específico. ¿Sí? Es un tratamiento que se basa en la aplicación de vacunas cada cierto tiempo para que el sistema inmunológico del paciente se vaya acostumbrando a ese antígeno, a ese alergeno, y no reaccione de una forma tan exagerada. Se suele utilizar sobre todo en pacientes que son alérgicos a un solo alergeno, pero son tratamientos prolongados, ¿no? Que duran años. Entonces, hay vacunas orales o también hay vacunas inyectables. Y son tratamientos obviamente caros, entonces no es para todos los pacientes, es para los pacientes que están cansados, ¿no? Hay pacientes que se cansan de tomar tanta medicación, estar todo el tiempo con el spray, o que a pesar de tomar tanto medicamento no tienen una buena calidad de vida por la gravedad de sus síntomas. Entonces es algo también que se puede considerar. Bien, luego dentro de lo que son las rinitis hiperreactivas, habíamos dicho que hay otros grupos de rinitis que son las vasomotoras, ¿sí? Y las intrínsecas. Ahora vamos a hablar de las vasomotoras. ¿Cuál es la característica de la rinitis vasomotora? Uno, que no está mediada por el inmunoglobulina E, ¿sí? O sea, no participa para nada la IgE, a diferencia de la rinitis alérgica que explicamos anteriormente. Ambas son hiperreactivas, pero en una sí participa la IgE y en otra no. Y tampoco hay eosinofilia nasal, ¿sí? En contraposición con la rinitis intrínseca o la rinitis eosinofílica, que la vamos a explicar más adelante. En la rinitis alérgica puede haber eosinofilia, pero no al nivel que hay en una rinitis intrínseca. ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Por qué se produce la rinitis vasomotora? Todavía no se sabe la causa exacta, ¿sí? Por qué se produce exactamente este tipo de rinitis, pero se piensa que se debe a una alteración del sistema neurovegetativo. Acuérdense, el sistema nervioso neurovegetativo habíamos dicho que era el simpático y el parasimpático. ¿No? Habíamos dicho el sistema simpático a nivel nasal, ¿qué es lo que hacía? ¿Quién se acuerda? ¿Qué hacía el sistema nervioso simpático de la nariz? Vasoconstricción y ¿qué más? Y va a inhibir la secreción glandular. En cambio, el sistema nervioso parasimpático, ¿qué efecto tiene? Vasodilatación y estimula la secreción glandular. Entonces, en la rinitis vasomotora hay una alteración de este sistema neurovegetativo con un predominio del sistema parasimpático sobre el simpático. ¿Sí? Esta rinitis vasomotora también se la puede llamar rinitis polinédrica.
¿De qué depende que se la nombre de una manera o de otra? Principalmente de cuál es la manifestación clínica más importante en ese paciente. Si la manifestación clínica más importante en un paciente es la congestión nasal, se la denomina vasomotor. Si la manifestación clínica en un paciente es la rinorrea, se la denomina colinergia. ¿Y por qué pasa esto? Porque en esta alteración parasimpática, en algunos casos, ¿sí?, la sustancia principal es la acetilcolina, cuando el síntoma principal es la rinorrea, y en otros casos es el péptido intestinal vasoactivo, cuando es la congestión nasal. Entonces, depende de qué sustancia predomina en cada paciente, es que se da determinada manifestación clínica. Bien, entonces, ¿qué manifestaciones clínicas va a tener el paciente con una rinitis vasomotor? Congestión nasal, o sea, obstrucción nasal bilateral, que va a empeorar con el decúbito, ¿sí? El paciente se acuesta y la congestión, la obstrucción empeora. También se puede desencadenar con ingesta abundante de alimentos o con bebidas alcohólicas. Va a tener el paciente rinorrea fluida, la rinorrea acuosa serosa, y los estornudos ensalos. Básicamente la clínica de las rinitis hiperreactivas es muy parecida. Puede haber algunas diferencias pequeñas, pero en cuanto a la base suele ser la misma. Si nosotros a estos pacientes le hacemos una rinoscopía anterior, vamos a ver algo así, ¿no? Esos cornetes nasales que van a estar perennes, van a estar enrojecidos, ¿no? A diferencia de la rinitis alérgica. ¿Cómo dijimos que se veía la rinitis alérgica? ¿Cómo estaba la mucosa nasal? Pálida. Pálida, ¿no? No está tan roja, sino es más yendo a lo blanco. ¿Sí? Entonces tienen un aspecto diferente. Ambos son rinitis, ambos producen o se basan en una reacción de hiperreactividad, pero al momento del examen físico las imágenes son diferentes. Bien, ¿y cómo vamos a hacer el tratamiento de estas rinitis vasomotoras? Se puede utilizar corticoides tópicos nasales, sobre todo cuando la principal manifestación es la congestión nasal, o se puede utilizar, por ejemplo, anticolinérgicos, como el bromuro de hipratropio, cuando la principal manifestación es la rinorrea. Estos son cuadros crónicos, no hay aquí por ejemplo, el tratamiento de desensibilización en estos pacientes no funciona, ¿no? El tratamiento de desensibilización es para un antígeno, para un alergeno. En las rinitis vasomotoras no existen antígenos ni alergenos, ¿no? La fisiopatología es diferente. Entonces, el tratamiento solamente es un tratamiento sintomático. El paciente siempre va a tener estas reacciones exageradas de ciertos estímulos. Por ejemplo, el estrés, los cambios de temperatura, los alimentos, van a producir este tipo de rinitis. Entonces, es algo que no se puede sacar del paciente. Es la forma en que reacciona su mucosa nasal. Y luego el último grupo dentro de las rinitis hiperreactivas son las rinitis intrínsecas, ¿sí? Estas rinitis intrínsecas también se las denomina rinitis eosinofílica o con las siglas de NARES, ¿sí? N-A-R-E-S, NARES, que significa síndrome no alérgico rinítico eosinofílico. Entonces, ¿cuáles van a ser las características principales de estas rinitis intrínsecas o eosinofílicas? Es que se las considera como la etapa previa, la etapa inicial a lo que es la poliposis nasal, ¿sí? Los pacientes que sufren de pólipos nasales suelen tener previamente un cuadro de rinitis eosinofílica. Entonces aquí es donde aparece esta enfermedad, este síndrome, que es el síndrome de asa triada o también denominada enfermedad de Vidal.
¿En qué consiste el síndrome de asa triada o enfermedad viral? Consiste en que el paciente tiene poliposis nasal, tiene asma bronquial y es alérgico a los AINES. Y como les decía, previamente este paciente sufría del cuadro de rinitis eosinofílica. ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener? Igual, va a tener las mismas que los otros tipos de rinitis, ¿sí? Congestión, estornudos, rinorrea. La rinorrea, pero en estos cuadros de rinitis intrínseca, suele ser diferente a la rinorrea alérgica y a la vasomotora, que habíamos dicho que es una rinorrea más acuosa, transparente. En la eosinofílica suele ser una rinorrea más espesa, de tonalidad blanquecina, ¿sí? Es de aspecto diferente. Y a diferencia también de los otros dos tipos de rinitis hiperreactiva, puede haber alteración del olfato y puede expulsar el paciente con un post. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Obviamente con las manifestaciones clínicas, y nos podemos ayudar con estudios de laboratorio, por ejemplo, lo que es el exudado nasal con recuento celular. Le sacan una muestra al paciente del moco y cuentan cuántas células inflamatorias hay. Si la cantidad de eosinófilos es mayor al 20%, entonces muy probablemente es una rinitis de tipo eosinofílica. Muchas veces el diagnóstico de estas rinitis hiperreactivas puede ser diagnósticos de descarte. Por ejemplo, en una rinitis vasomotora no tenemos ningún laboratorio que nos pueda ayudar a diagnosticar qué tipo de rinitis tiene el paciente. Si hacemos una IgE, sale negativo. Si hacemos un exudado nasal con recuento de eosinófilos, sale negativo. Entonces, por descarte, podemos decir, es una rinitis vasomotora, ¿sí? No hay un estudio específico para diagnosticar un cuadro de rinitis vasomotora colinérgica. Entonces, muchas veces es así por descarte. ¿Cómo hacemos el tratamiento de estos pacientes con rinitis intrínseca? Se usan aquí los corticoides como base, ¿sí? Como ven en la diapositiva, una dosis de ataque de corticoide sistémico y luego el tratamiento de mantenimiento con corticoides tópicos. Y aquí en esta tablita pueden ver las diferencias y similitudes, y es una tabla comparativa entre los tres tipos diferentes de rinitis, ¿no? Rinitis colinérgica, rinitis intrínseca y rinitis alérgica, ¿no? Desde la edad de inicio, si se exacerba o no con el cambio de estación. Por ejemplo, la intrínseca y la vasomotora no tienen que ver con la época del año. En cambio, la alérgica sí puede ser estacional, ¿no? En época de primavera, por ejemplo, pueden aparecer o se puede reagudizar el cuadro de rinitis alérgica. En cuanto a los síntomas, ¿no? Los tres tienen los mismos síntomas a diferentes intensidades. En cuanto a la secreción, lo que les decía, ¿no? La vasomotora y la alérgica es una secreción, una rinorrea acuosa. En cambio, la rinitis intrínseca es una rinorrea más de tipo mucoide, más espesa. En cuanto a la formación de pólipos nasales, en las tres se pueden dar, pero es mucho más frecuente en la intrínseca que habíamos dicho, ¿no? La eosinofílica. En cuanto a la citología nasal, lo que les comentaba, ¿no? En la intrínseca los eosinófilos están muy elevados y en la alérgica también están elevados, pero en la eosinofílica la elevación es mucho mayor, ¿sí? Por eso les decía, si hay más del 20% de células eosinófilas, es muy probable que esa sea una rinitis de tipo intrínseca. Y en cuanto a los estudios de serología, ¿sí? Lo que es la IgE total, en la vasomotora y en la intrínseca, la IgE va a estar normal. La IgE no tiene nada que ver en ese tipo de cuadros rinitis.
cambio, en la rinitis alérgica sí va a haber una elevación de la IgE. A ver, puede ser en algunos que otros pacientes que se le haga la prueba cuando no está en etapa aguda, cuando no esté sintomático, puede ser que la IgE salga en valores normales, pero eso no te descarta que sea una rinitis alérgica. Entonces hay que tener mucho cuidado. No siempre una IgE normal nos descarta que sea una rinitis de tipo alérgico. Lo que son las inmunoglobulinas específicas, ¿sí? Solamente la alérgica van a estar positivas, las otras no, porque como les decía, no va a haber producción de IgE, no tienen nada que ver con el IgE. Tienen test de PRI, ¿sí? El test cutáneo, negativo en la intrínseca y la colinérgica, y solo va a ser positivo en la rinitis alérgica. Y es para que más o menos vean esta comparación entre los tres tipos de rinitis hiperreactiva. Bien, luego tenemos el otro grupo dentro de la clasificación, que son las rinitis de tipo hipertrófico. ¿En qué consiste la rinitis hipertrófica? En el aumento de volumen de manera permanente, ¿sí? De los cornetes nasales, especialmente del cornete inferior, que es el más voluminoso y el que va a ocasionar mayor obstrucción de la fosa nasal. Y esto va a ser a expensas de la mucosa y del tejido cavernoso del cornete. Generalmente esta rinitis hipertrófica suele ser la etapa final del anterior grupo de rinitis hiperreactiva, ya sea vasomotora, intrínseca o alérgica. Es una etapa final. El paciente está de manera crónica con estos tipos de rinitis hiperreactiva y en su etapa final se vuelve una rinitis de tipo hipertrófico. ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener el paciente? Obstrucción nasal permanente o hipertrofia de los cornetes inferiores especialmente. Y a la rinoscopía anterior vamos a ver la imagen que vemos en la diapositiva, la imagen inferior, ¿sí? Donde se ve a la cabeza del cornete nasal inferior que está con un aumento de volumen. ¿Sí? El aumento puede ser a nivel de la cabeza, puede ser a nivel solo del cuerpo o puede ser a nivel de la cola del cornete. O en algunos pacientes de más mala suerte puede ser en todo el cuerpo, todo el largo del cornete nasal inferior. Ahí ven una imagen de una tomografía, eso es un corte coronal, o sea, lo están viendo, es una vista anterior. ¿Sí? Al llegar hasta el cráneo, le hacen un corte así, de arriba hacia abajo. ¿Sí? Entonces ahí ustedes pueden ver las flechitas que indican ambos cornetes inferiores. Se puede ver el aumento de volumen del cornete inferior y casi no hay espacio por donde pueda pasar el aire. Eso, lo negro que se ve alrededor del cornete es el espacio aéreo. Como ven, especialmente en el lado izquierdo, ¿sí? No hay paso para que el paciente pueda tener una buena ventilación nasal. ¿No? Y arriba de ese cornete nasal inferior, esos son los cornetes nasales medios. ¿No? Y también se ve ahí una desviación septal. ¿Ven la flecha, no? Ahí se ve una desviación del tabique. ¿Sí? Estos son los cornetes. Aquí están los senos paranasales. Aquí en este seno maxilar está con un cuadro de una sinusopatía probablemente crónica. Puede ser producto de esa hipertrofia de cornetes. Bien. Bueno, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento de esta rinitis hipertrófica? Hay dos tipos de tratamiento. Lo que es el tratamiento médico-farmacológico y lo que es el tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico-farmacológico es generalmente con corticoides tópicos. ¿Sí? Son pautas largas de corticoide tópico nasal que en algunos pacientes puede hacer efecto, ¿sí? Y librarlo de la cirugía. Pero cuando en el paciente el tratamiento farmacológico no tiene ningún efecto, entonces
hay que optar por el tratamiento quirúrgico, que es la tumbinoplastía. ¿En qué consiste la tumbinoplastía? En reducir el tamaño del cornete nasal, principalmente inferior, pero solamente a raíz de la mucosa. Porque tal vez ustedes me dirán, ¿no? ¿Qué pasa con el tema quirúrgico? La cirugía no suele ser una solución permanente en este caso. ¿Por qué? Porque a veces el paciente, por ejemplo, si esto es producto de una rinitis alérgica, el paciente, digamos, es alérgico al epitelio de los gatos, se opera y se le reduce el tamaño de los cornetes nasales, mejora su ventilación nasal, el paciente se siente mucho mejor, pero continúa con su mascota que entra a la casa, que duerme en su cama, sigue estando en contacto, entonces continúa con el problema rinítico. Entonces, tarde o temprano, la mucosa se va a inflamar, el cornete se va a hipertrofiar y va a volver otra vez después de un par de años a tener el mismo problema. Y después se va a ir a tratar, sí, me operaron, pero me operaron mal porque otra vez volví a tener el mismo problema. ¿Y cuál es? Entonces, esto sí es un problema de falta de comprensión del paciente o falta de explicación del médico. La cirugía no te soluciona la parte de la fisiopatología de la rinitis, ¿okay? Te soluciona solamente la parte mecánica, o sea, la obstrucción. Si el cornete te estaba obstruyendo la ventilación nasal, la cirugía te alivia esa obstrucción, ¿sí? O sea, mejora la permeabilidad de la fosa nasal. Pero la hiperreactividad la vas a seguir teniendo. Ese es un error muy frecuente, si es algo que el paciente no entiende y piensa que la cirugía le va a resolver todo. Pero la respuesta inmune va a seguir existiendo, eso no se mejora con cirugía, ¿sí? Entonces puede pasar eso, ¿no? Se lo opera al paciente y luego de 2 a 3 años vuelve otra vez a refugiarse y va a necesitar otra vez una cirugía. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y como les decía, la cirugía es una plastía, o sea, una turbinoplastía. No se puede quitar el cornete, no se puede hacer una turbinectomía total del cornete. ¿Por qué no se puede hacer? Según lo que explicamos en fisiología. ¿Por qué no se podría? Lo lógico sería saco todo el cornete, ¿no? Lo dejo vacía la nariz y va a tener mucha mejor respiración. ¿Por qué no se podría hacer eso? Porque el cornete no sirve de apoyo. ¿Por el cornete qué? Perdón, me estoy confundiendo con el método. ¿No es de apoyo para la función ventilatoria? Ok, ¿en qué sentido? ¿Cuál sería la función? El apoyo. ¿Apoyo cómo? ¿Cuál sería ese apoyo que da? Porque, a ver, si ustedes se ponen a pensar, ¿no sería mejor que las paredes de la fosa nasal sean planas, que no tengan cornetes y entraría más aire? No. ¿Por qué no? ¿Cuál sería la función entonces del cornete? ¿Por qué mejor no sacamos ese cornete y va a haber más espacio y el paciente va a respirar mejor y no le va a volver a crecer ni inflamar? Entonces le solucionamos definitivamente el problema. ¿Por qué no es bueno hacer eso? Bueno, puede dar el epitelio. Eso, porque aumenta el área de superficie del epitelio respiratorio. O sea, gracias a los cornetes hay más epitelio respiratorio que puede entrar en contacto con el aire que vamos a inhalar. Y ese aire inhalado, al entrar en contacto con el epitelio respiratorio, se va a condicionar, que se calienta, se humecta, se filtra, etc. Entonces, esa es la función principal de los cornetes, aumentar el área de superficie. ¿Sí? Entonces, eso tiene que tenerlo muy en cuenta. Luego tenemos otro grupo que es la rinitis atrófica.
¿En qué consiste la rinitis atrófica? Consiste en la atrofia de instrucción de la mucosa, de la submucosa y del esqueleto osteocartilaginoso de las fosas nasales. ¿Esto qué va a ocasionar? Una ampliación del volumen aéreo de las fosas nasales. O sea, va a haber más espacio. ¿Sí? Como si ustedes dirán, pero si hay más espacio, ¿por qué el paciente va a estar mal? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Lo acabamos de decir hace 30 segundos. Porque disminuye el área de superficie del epitelio. ¿Sí? Entonces, hay más espacio dentro de la fosa nasal, pero hay menos epitelio respiratorio. Entonces, esta enfermedad, esta rinitis atrófica, cuando va acompañado de secreciones fétidas, se denomina ocena. Y en estas secreciones fétidas se suele aislar una bacteria que es la Klebsiella ocinae. Entonces, antes de pasar a la siguiente, ¿cuál sería una causa de rinitis atrófica? ¿Cuál sería? Acabamos de decir hace también 2 minutos. ¿Cuál sería una probable causa de rinitis atrófica? Eso, ¿no? Los procedimientos quirúrgicos, ¿no? La causa iatrogénica. Cualquier procedimiento que sea muy agresivo dentro de las fosas nasales puede ocasionar una rinitis de tipo atrófico. Por eso que, por ejemplo, en la turbinoplastía, donde se tiene que disminuir solamente el volumen del cornete, sin sacarlo, a veces cuando el cirujano es muy agresivo, saca o quema demasiada cantidad de mucosa, o saca un pedazo, porque hay turbinectomías parciales en ciertos casos. Cuando es muy agresivo puede provocar algo que se llama el síndrome de la nariz vacía, que es producto de esta rinitis atrófica, donde el paciente tiene más espacio para respirar, o sea, hay más volumen aéreo en la fosa nasal, pero tiene la sensación subjetiva de que no está respirando bien. ¿Por qué pasa esto? Por lo que decíamos, porque no hay suficiente epitelio que haga contacto, que acondicione al aire que va a inhalar esa persona. Entonces, esa es una de las causas. No es muy frecuente, obviamente, la causa iatrogénica, pero existe. La mayoría de las rinitis atróficas son de causa idiopática, o sea que no se sabe por qué se produce. Sí se ha visto que suele estar relacionado con una mala higiene nasal o con problemas de desnutrición, y se suele ver sobre todo en países subdesarrollados, pero no hay una causa específica de esta enfermedad. Otra causa también de rinitis atrófica se da en pacientes que consumen ciertas sustancias vía nasal, inhalatoria. Por ejemplo, la cocaína, ¿sí? Entonces, los pacientes cuando abusan de este tipo de sustancias, ustedes saben, la cocaína tiene un efecto vasoconstrictor, ¿sí? Cuando este efecto dura mucho tiempo, puede producir isquemia de la mucosa nasal, con necrosis, perforación y destrucción de las distintas estructuras. Yo me acuerdo, teníamos un paciente hace muchos años, en un servicio donde yo trabajaba, que estaba preso, ¿no? Y estaba preso por tráfico de drogas, y consumía también drogas. Entonces, cada cierto tiempo lo traían de la cárcel para que se le haga una limpieza nasal.
tenía una única cavidad nasal. Ya no tenía tabique, no tenía cornetes, no tenía nada. Era solamente un hueco que estaba lleno de costras fétidas, malolientes, que cuando uno lo intentaba sacar, costaba sacar, y cuando la sacaba, dejaban toda una superficie sangrante en la base. O sea, es un olor especial, ¿no? Difícil de describir, pero no se tolera fácilmente. Bien especial. Pero bueno, había que hacerle sus limpiezas cada cierto tiempo porque se le llenaba toda la cavidad nasal de estas costras fétidas. Entonces, aquí por ejemplo en las imágenes ven, ¿no? La imagen de arriba, cómo la mucosa, ¿sí?, está irritada, maltratada, ya no se ven casi estructuras, por ejemplo no se ven los cornetes en ninguna de las dos paredes, no sabemos si esto es el tabique o es este, porque no hay cornetes. Y en la imagen de abajo se puede ver, ¿no?, la formación de costras, con estas costras que les comentaba, que cuesta retirar y que al retirar dejan una superficie sangrante en la mucosa. Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas va a tener el paciente con rinitis atrófica? Principalmente insuficiencia ventilatoria nasal de tipo subjetiva, porque si ustedes le hacen una rinoscopía a un paciente con rinitis atrófica, van a ver una fosa súper amplia, ¿no?, que uno diría, bueno, si hay más espacio debería respirar mucho mejor, pero es todo lo contrario, ¿no? Por lo que habíamos explicado, una vez más, lo del área de superficie de la mucosa nasal. ¿Sí? Entonces, la insuficiencia ventilatoria subjetiva es el síntoma principal. A la rinoscopía van a ver estas costras que les comentaba, que van a moldear, o sea, van a estar en todas las paredes de la fosa nasal y que pueden originar sangrados leves al respirar. Y debajo de estas costras está la secreción fétida, ¿no?, que si uno agarra esa secreción y la manda a cultivar, va a crecer esta bacteria que les comentaba, está creciendo. Puede tener también rinorrea posterior, sensación de sequedad y desazón o incomodidad nasal y faríngea. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Aquí ven esta tomografía, ¿no?, es muy diferente a la tomografía anterior que habíamos visto con la rinitis atrófica, ¿no? ¿Pueden ver los cornetes inferiores ahí? ¿Sí o no? ¿Están o no están? Los cornetes nasales inferiores. Así que procedemos a esto. Ahí ven los cornetes inferiores, ¿no? Entonces volvemos a la otra. No están, desaparecieron, ¿sí?, se destruyeron por completo. Entonces, si ustedes ven, tiene más espacio, está más permeable la fosa. Pero seguramente este paciente no va a tener una buena ventilación, no va a tener esa sensación de tener una buena ventilación. Entonces, es muy fácil, ¿no?, de reconocer en una imagen o hacer una rinoscopía una rinitis atrófica, sobre todo cuando ya está en etapas avanzadas. Y ahí ven los senos paranasales que tienen una sinusopatía maxilar bilateral. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Se utilizan tratamientos antibióticos, sobre todo cuando se cultiva, se logra cultivar esta bacteria, esta Klebsiella, ¿no? Se suelen utilizar quinolonas, puede ser ciclo, lego, etc. Se utiliza mucho lo que son los lavados nasales con soluciones fisiológicas isotónicas. ¿Para qué? Para reblandecer estas lesiones costrosas y que sean más fáciles de eliminar, y para más o menos tratar de cumplir la función que tiene la mucosa nasal de humectar, barrer el aire que nosotros respiramos. Entonces, son muy utilizados los diferentes tipos de soluciones nasales fisiológicas. Y por último tenemos el tratamiento quirúrgico. El
tratamiento quirúrgico consiste en poner injertos en las zonas donde deberían estar las estructuras que fueron destruidas, por ejemplo en este caso los cornetes. No se suele utilizar mucho lo que es el tratamiento quirúrgico porque la mayoría de los pacientes suelen rechazar el injerto. No tienen buena vascularización en esa zona, ¿sí? El injerto dura un par de meses y después lo expulsa. Entonces no se utiliza mucho lo que es el tratamiento quirúrgico. Luego otro grupo son las rinitis ocupacionales o también llamadas rinitis laborales. Entonces, esta rinitis ocupacional o laboral está en relación con las sustancias o los químicos que puede haber en el ambiente laboral en el que se desenvuelve el paciente. Aquí hay diferentes grados o formas clínicas de la enfermedad. Tenemos la forma leve, ¿sí? Donde el paciente va a tener un malestar nasal, malestar respiratorio, alteraciones del olfato. Suele darse, por ejemplo, como ven, pacientes que trabajan en perfumerías o pacientes que trabajan con productos de limpieza como detergentes, puede ocurrir. Pero una vez que el paciente se deja de exponer, ¿no? A los minutos o a las pocas horas, toda la clínica desaparece y mejora. Entonces son las formas leves. Luego tenemos las formas irritativas. ¿No? Aquí va a haber también inflamación nasal inespecífica. Un ejemplo muy común de esto, no sé si ustedes cuando pasaron a anatomía hacían preparados, ¿sí? Preparados anatómicos, ¿sí? O no llegaron a hacer, no sé si lo seguirán haciendo, ¿sí? ¿Y en qué se conservan estos preparados? Formol. No sé si les pasaba cuando estaban mucho tiempo expuestos a este formol, les empezaba a picar la garganta, empezaban con rinorrea, les abrían los ojos, ¿no? Se iban a su casa y seguían, ¿no? Todavía con ese malestar hasta el día siguiente, y después poco a poco se iba pasando. Entonces ese es un ejemplo de rinitis ocupacional o rinitis laboral de tipo irritativo. ¿Sí? Y luego tenemos la forma más grave, más agresiva, que son las formas corrosivas. Aquí, por ejemplo, se puede dar por altas concentraciones a gases químicos, amoníaco, clorito, tetraldehído. En estas formas corrosivas, sí, el daño ya va a ser permanente. ¿No? Va a haber inflamación de la mucosa nasal que puede producir quemaduras o úlceras dentro de las fosas nasales. Entonces puede haber destrucción también de las estructuras intranasales. Entonces hay que tener cuidado con la forma corrosiva. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de este tipo de rinitis laboral, de rinitis ocupacional? Principalmente con los antecedentes del paciente. ¿No? Si es un paciente que le dice, doctor, cada vez que voy a trabajar empiezo con estos síntomas. Trabajo, tengo, me pica la nariz, estornudo, congestión, empiezo con los mocos, etc. Pero luego voy a mi casa, ¿no? Pasan las horas, llego a mi casa y en mi casa estoy bien, no tengo nada de esto. Entonces, los antecedentes son muy importantes para hacer este tipo de diagnóstico, con la clínica que tenga el paciente y con la rhinoscopía que vamos a poder observar según la forma o el grado de rinitis laboral que tenga el paciente. ¿Cómo hacemos el tratamiento de este tipo de rinitis laboral? El tratamiento va a ser de tipo sintomático, antihistamínicos, lavados nasales, corticoides en caso de que haya mucha congestión o que dure mucho tiempo. Pero la principal medida, ¿cuál sería? Evitar la exposición a la sustancia, al agente que le está ocasionando la transmisión externa. Obviamente eso no siempre es posible, ¿no? Porque probablemente ese sea el trabajo del paciente. No le podemos decir al paciente de un día para el otro que deje de realizar esa actividad porque
probablemente sea su forma de sustentarse, ¿no? Entonces se le puede indicar que use algún tipo de protección, ¿no? Naturalmente hay mascarillas con filtro que ayudan a disminuir la exposición a este tipo de sustancias, ¿sí? Pero la medida principal es evitar la exposición a este tipo de agentes químicos. Y luego tenemos al último grupo, que son los otros tipos de rinitis, ¿sí? Todas las clases de rinitis que no encajan en los grupos anteriores. Por ejemplo, tenemos rinitis medicamentosas, algunos antihipertensivos, principalmente los que son beta bloqueadores, que aumentan el efecto parasimpático, pueden producir una rinitis de tipo medicamentoso. Los estrógenos, pacientes que se sienten embarazadas, está la rinitis de la embarazada, ¿no? Cuando la paciente empieza con sus cambios hormonales, puede cursar con un cuadro de rinitis, ¿no? Y en esa etapa de gestación es un poquito complicado hacer el tratamiento, ¿no? Con cierto tipo de medicamentos. Lo que hay que explicar a la paciente es que una vez finalizada su gestación, lo más probable es que su rinitis desaparezca, porque se debe a estos cambios en las hormonas. ¿Y la causa más frecuente de rinitis medicamentosa cuál sería? ¿Qué? ¿Cómo sería el iatrogenia? ¿Procedimientos quirúrgicos? O por una mala dosificación, mal también de tratamiento. ¿Pero de qué medicamento? Corticoide, dice por aquí. ¿Algún otro? ¿Algún otro medicamento? Que ya lo explicamos en el comienzo de la clase. ¿Dos? Pasa. Ahí No. ¿Dos? Eso, por ahí están. Está ahí, vasoconstrictores tópicos. Habíamos dicho, ¿sí?, que los vasoconstrictores tópicos, que son de venta libre en las farmacias, es uno de los medicamentos más usados en los pacientes con rinitis. El paciente va a la farmacia, está desesperado porque tiene congestión nasal, lo primero que le dan en la farmacia es un vasoconstrictor tópico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Como les había dicho, el vasoconstrictor tiene un efecto corto, o sea, es inmediato pero corto. Entonces, el paciente se aplica la medicación, le funciona un par de horas, pero luego vuelve otra vez el efecto, la congestión nasal. ¿Qué hace el paciente? Otra vez se aplica. Entonces, si va todo el día, todos los días, varias semanas. ¿Qué pasa con esto? Mientras más lo use, el efecto del medicamento va disminuyendo y cada vez va a necesitar más dosis a mayor frecuencia. Y esto crea cierto grado de dependencia y además tiene un efecto rebote, que en lugar de un medicamento de producirle vasoconstricción, va a producir vasodilatación y más congestión nasal. Entonces, ¿a qué se debe esto? ¿A qué se debe este mecanismo de por qué pasa esto con este tipo de medicamentos? No se sabe cuál es la causa exacta, pero se piensa que es por un agotamiento de los receptores adrenérgicos que hay en la mucosa nasal. Ya se lo estimula tanto con el medicamento que llega a un punto donde dejan de responder y ya no tienen ese efecto vasoconstrictor. Entonces, una vez más, siempre que vean un paciente que use ese tipo de medicación de forma prolongada, ¿no?, semanas, meses, incluso años, van a haber pacientes que les digo que hace 5 años que uso esto y ya no me hace el mismo efecto que antes. Y obviamente, ¿no?, por lo que les comentaba, tiene este efecto de pérdida de la efectividad de la medicación, de adicción y este efecto rebote, ¿sí?
Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de vasoconstrictor tónico. Y van a ver, como les decía, una marca muy famosa es el Iliadin. Bien, luego tenemos las rinitis por agentes físicos, ¿no? Frío, humedad, cambio de temperatura. Muchos de estos tipos de rinitis o otros grupos de rinitis suelen tener una base neurovegetativa, o sea, similar a lo que era la rinitis vasomotora. Tenemos la rinitis gustatoria, ¿no? Principalmente por la capsaicina. ¿Saben qué es la capsaicina? La primera vez. Lo que tiene el ají, que es que le da ese picante al ají o al ¿cómo se llama? Ya. Lo de acá, ¿cómo se llama? Locote, sí, se me fue el nombre. Entonces, esto tiene un efecto igual parasimpático que produce vasodilatación y estimula la secreción glandular. Luego está la rinitis por ejercicio físico también. Esta rinitis por ejercicio físico tiene un mecanismo similar a la rinitis medicamentosa por vasoconstrictor. Cuando una persona hace actividad física intensa, necesita tener una buena ventilación nasal, porque requiere mayor oxigenación, ¿no? Para que pueda haber un intercambio a nivel pulmonar. ¿Qué pasa entonces? El cuerpo empieza a producir noradrenalina, ¿sí? Y esta noradrenalina va a producir vasoconstricción a nivel nasal, lo que va a aumentar la permeabilidad de las fosas. En algunos pacientes, ¿sí? Esta producción constante de noradrenalina va a tener un efecto similar a los vasoconstrictores nasales, o sea que va a producir un agotamiento de los receptores adrenérgicos y va a tener ese efecto rebote como con los vasoconstrictores. Entonces esto puede pasar, no en todos los pacientes, sino en los que tienen esta predisposición. Y las rinitis por traumatismos nasales, esto se suele ver en pacientes que sufrieron algún traumatismo nasal y les produjo una desviación de tabique, y esa desviación de tabique hace contacto con alguna otra parte de la mucosa en la fosa nasal. Y ese contacto constante, ¿sí? Produce un efecto inflamatorio que igualmente va a producir congestión, porque va a obstruir la fosa nasal y le va a dar toda la incomodidad. O sea, aparte de que el paciente va a tener una obstrucción mecánica por la desviación septal, va a haber también una inflamación crónica por ese contacto crónico que va a haber, ese contacto permanente entre ambas estructuras. También está, por ejemplo, la rinitis del anciano, ¿sí? Muy frecuente en pacientes adultos, que estén principalmente por rinorrea acuosa, congestión, porque se ha visto que lo que es el metabolismo de la acetilcolina está dada principalmente por el hipotálamo. En los pacientes ancianos hay una pérdida de la función del hipotálamo, lo que podría explicar, ¿no? Este cuadro de rinitis del anciano con rinorrea como principal manifestación. Tenía, para que vean cómo es la medicina, ¿no? En la medicina no siempre 1 más 1 es 2, ¿no? Puede aparecer una sorpresa en cualquier momento. Una vez viene un paciente, tendría casi 90 años, ¿no? En un servicio médico, lo trae la familiar, y no, doctor, está todo el tiempo con rinorrea, ¿no? O sea, con moco, con agua. Entonces le hace. Y alguna otra, no, es solo eso, y siente que le pica y no sé qué, no sé cuánto, pero nada grave, ¿no? O sea, algo más, algo que llame la atención, no, hacemos una rinoscopía, se veía un poquito de congestión, se veía la rinorrea, pero nada del otro mundo, ¿no? Entonces, bueno, 90 años, puede ser una rinitis del adulto mayor, le dimos entonces un tratamiento para este tipo de rinitis, porque no justificaba hacerle ningún otro tipo de estudio, ¿no? En estos cuadros de rinitis
decía, el diagnóstico es con los antecedentes y las manifestaciones clínicas. Entonces, bueno, ¿qué puede pensar? No va a ser un tumor de la cabeza, ¿no? Viene después a la semana, había ido con un neurocirujano, no sé por qué razón, y viene con una hematoma con contraste, una resonancia, y era un tumor que comunicaba la cavidad craneal con las fosas nasales. Había erosionado todo. ¿No? Entonces, bueno, pero como les digo, eso es algo muy excepcional, ¿no? ¿Qué voy a pensar? Un paciente así, teniendo un tumor, cuando no tenía ninguna clínica neurológica ni nada, según lo que me habían comentado la familiar, el paciente no hablaba mucho. Pero bueno, como les digo, no siempre en medicina, ¿no? 1 más 1 es 2, sino que se pueden llevar sorpresas, y eso van a ver que va a pasar muy seguido, que a pesar de que ustedes sigan el protocolo de manejo de ciertas enfermedades, hay cosas que aparecen así de la nada y uno dice, ¿qué iba a sospechar que podría ser esto? Son cosas así, van a ver. Y no es tampoco para que se frustren, para que piensen, soy más médico que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Si hicieron lo que tenían que hacer, como les digo, hay cosas que uno no puede controlar o que el cuerpo no lo demuestra, ¿sí? Y el paciente no tiene el cuadro típico que te dicen los libros. Entonces eso tiene gente que tenerlo en cuenta, ¿no? A veces no es como te dice la pregunta del examen, paciente de tanto que tiene rinorrea, estornudos y no sé qué es, y sale fácil, no siempre es así. Entonces son casos más complejos. Bien, y con eso terminamos. Prendemos la luz, por favor. A ver, ¿alguna duda, pregunta que tengan? ¿Todo claro? ¿Sí? Bien. Entonces, ya no nos va a dar para el siguiente tema, lo vamos a dejar para la siguiente semana, que es epistaxis. ¿Sí? ¿Inicio y epistaxis? Vamos a llamar lista.